Capítulo 2, primera parte. Escarbando en lo más profundo. Comprender su rasgo por lo que es. Recoloquemos ahora su mobiliario mental y hagamos imposible que dude de la realidad de su rasgo. Esto es importante, dado que ha sido muy poco discutido en el campo de la psicología. Buscaremos en los historiales de casos, así como en las pruebas científicas, la mayor parte de las cuales las encontramos en el resultado del temperamento infantil. De ahí que el ejemplo más adecuado, y con el que vamos a trabajar ahora, sea el de la historia de dos niños. La observación de Rob y de Rebecca. Más o menos en la época en la que comencé a estudiar la sensibilidad elevada, una amiga cercana tuvo gemelos, un chico, Rod, y una chica, Rebecca. Desde el primer día, cualquiera podía notar una gran diferencia entre ellos, y yo descubrí de inmediato de qué se trataba. La científica que hay en mí estaba muy entusiasmada. No solo podría observar a un niño altamente sensible mientras crecía, sino que, además, Rod llegaba con su propio grupo de control o de comparación, su hermana gemela Rebecca, nacida exactamente en el mismo entorno al ser hermanos. Una de las grandes ventajas de haber conocido a Rod desde su nacimiento consistía en que disipaba cualquier duda que yo pudiera albergar acerca de la transmisión hereditaria del rasgo. Aunque es bien cierto que a él y a su hermana se los trató de forma diferente desde el comienzo, al principio se debió en gran medida a la sensibilidad de Rod, una diferencia con la que había llegado a este mundo. Por ser de géneros diferentes, Rod y Rebecca eran gemelos no idénticos. Eso significa que sus genes no son más parecidos que los de cualquier otro par de hermanos. Pero, para enriquecer aún más este panorama psicológico, los géneros asociados con la sensibilidad estaban intercambiados. El chico, Rob, era el sensible. La chica Rebecca no lo era. También los estereotipos estaban invertidos por cuanto que Rod era más pequeño que Rebecca. No se sorprenda si experimenta una respuesta emocional cuando lea lo que voy a contar acerca de Rod. Eso se deberá a que esta descripción también le resulta aplicable a usted. Y así puede que regresen recuerdos vagos o sentimientos anteriores a la época en que usted pudiera recordar a qué iban ligados. Tómeselos con calma y simplemente obsérvelos. De hecho, puede que le vaya bien escribirlos. Será una información útil con la que podrá trabajar en los próximos capítulos. Problemas con el sueño. A los pocos días de nacer, Rod y Rebecca, las diferencias de temperamento se hacían de lo más patente cuando los bebés estaban cansados. Rebecca se dormía con facilidad y no se despertaba, pero Rod permanecía despierto y lloraba, en especial como consecuencia de algún cambio, visitantes, viajes, etc. Y eso significaba que mamá o papá tenían que pasearlo, mecerlo, cantarle o darle golpecitos, intentando tranquilizarlo. Como un niño sensible un poco mayor, el consejo habitual es poner al niño en la cama y dejar que el silencio y la oscuridad templen poco a poco la sobreestimulación, que es la verdadera causa del llanto. Las PAS conocen muy bien eso de estar demasiado cansado como para poder dormir. Ciertamente están demasiado rendidos como para dormir. Sin embargo, dejar llorar a un recién nacido durante 1 hora es más de lo que la mayoría de los padres pueden soportar. Probablemente porque quizá no sea demasiado sabio hacer esto. Normalmente, el movimiento es lo que con más rapidez calma a un recién nacido. En el caso de Rod, los padres descubrieron al fin que un balancín eléctrico era lo que mejor le inducía al sueño. Después venía el problema de seguir dormido. Siempre hay puntos en el ciclo del sueño de cualquier persona en los que se puede ser fácil o difícil despertarse, pero los niños sensibles parecen tener pocos periodos de sueño profundo e imperturbable. Y, una vez despiertos, tienen grandes dificultades en volver a dormirse. Entre paréntesis,
tenga presente que esto fue probablemente cierto también en usted, tanto si lo recuerda como si no. La solución que propuse con nuestro niño altamente sensible fue utilizar sábanas para cubrir la cuna. En su pequeña tienda todo era silencioso y acogedor, especialmente cuando tenían que dormir en algún lugar poco familiar. Hay veces en que los niños sensibles obligan a sus padres a ser tan empáticos como creativos. Una noche, 2 niños. Cuando Rod y Rebeca tenían casi 3 años, nació su hermano pequeño. Mi marido y yo fuimos a visitarlos por la noche y dormimos en la cama de sus padres, que estaban en el hospital. Nos habían advertido de que Rod podría despertarse al menos una vez, asustado por algún mal sueño. Entre paréntesis, padecía más pesadillas que su hermana. Es frecuente que las PAS tengan pesadillas. Tal como se esperaba, a las 5 de la mañana, Rod se levantó y se puso a llorar bajito. Pero, cuando vio que en la cama de sus padres había otras personas, sus gemidos soñolientos se transformaron en gritos. Yo no tenía ni idea de lo que podía estar pasando por su cabeza. Quizá fuera, peligro, mamá no está. Unos seres horribles han ocupado su lugar. La mayoría de los padres coinciden en que todo se hace más fácil a partir del momento en que el niño puede comprender lo que se le dice. Y esto es mucho más cierto con un niño altamente sensible, prendido en su propia imaginación. El truco consistió en deslizar algunas palabras rápidas de alivio entre sus sollozos. Afortunadamente, Rod tiene un gran sentido del humor, de modo que le recordé una noche reciente en que fui a cuidar de ellos y les serví galletas como aperitivo antes de cenar. Rod tragó y me miró fijamente, y luego sonrió. Y en algún lugar de su cerebro pasé de la categoría de monstruo que se ha llevado a mamá a la tonta de Line. Le pregunté si quería venir con nosotros, pero yo sabía que preferiría su propia cama. Pronto estuvo de vuelta, durmiendo profundamente. Por la mañana vino Rebeca. Cuando se dio cuenta de que sus padres se habían ido, sonrió y dijo: «Hola, Line, hola, Al», y salió. Esta es la diferencia en la no pasa. Duele imaginar lo que habría ocurrido si yo le hubiera gritado a Rod para que se callara y volviera a la cama. Es probable que hubiera hecho exactamente eso, sintiéndose abandonado en un mundo peligroso. Pero no se habría dormido. Había vuelto a su cama, pero no hubiera estado relajado como para poder descansar. Su mente intuitiva habría estado dándole vueltas a la cabeza durante horas, pensando posiblemente que él era el culpable de algo malo. Con niños sensibles no hacen falta golpes físicos ni traumas para lograr que le tengan miedo a la oscuridad. Afinemos el retrato de Rob. Por el día, cuando los gemelos salían con sus padres durante aquel primer año, Rebeca se entusiasmaba con una banda de mariachis que tocaba en un restaurante mexicano al que solían ir, pero a Rod aquello le hacía llorar. El segundo año, Rebeca disfrutaba con las olas del océano, con los cortes de pelo y con el tío vivo de caballitos. Rod les tenía miedo, al menos al principio, al igual que lo tuvo el primer día en la guardería. Asimismo, se sentía abrumado con la estimulación que acompañaba cada cumpleaños o festividad. Además, Rod empezó a tener miedos. A las piñas, a las figuras que había impresas en su colcha, a las sombras de la pared. Sus temores eran extraños y poco realistas para nosotros, pero no cabe duda de que eran muy ciertos para él. En resumen, para Rod, la infancia ha resultado un tanto difícil, así como para sus solícitos, equilibrados y competentes padres. En realidad, por injusto que sea, los aspectos dificultosos de cualquier temperamento toman mayor realce cuando el entorno familiar es sólido. De otro modo, con el fin de sobrevivir, el niño hará lo necesario para adaptarse a sus cuidadores, sofocando su temperamento para reaparecer posteriormente de otra manera.
quizá por medio de síntomas físicos relacionados por el estrés. Pero Rod es libre de ser quien es, por lo que su sensibilidad está a la vista de todos. Puede expresar sus sentimientos y como consecuencia de ello, puede descubrir lo que funciona y lo que no. Esto gracias a tener unos padres comprensivos. Por ejemplo, en sus 4 primeros años, cuando Rod se sentía abrumado, solía estallar en un colérico llanto. En estas situaciones, los padres lo ayudaban pacientemente a que contuviera sus sentimientos. Y, con el transcurso de los meses, dio la sensación de que el niño se dejaba abrumar menos. Por ejemplo, si veía una película con escenas de miedo o tristes, se decía a sí mismo lo que sus padres le decían: no es más que una película, tranquilo. O sí, pero yo sé que va a terminar bien. Espera, no te pongas mal. O bien cerraba los ojos y se tapaba los oídos, o dejaba la habitación durante un rato. Es probable que, debido a ser más cauto, Rod haya sido también más lento en aprender algunas habilidades físicas. Si está con otros niños, se siente incómodo cuando se ponen a hacer el bruto mientras juegan. Esto es común en los niños PAS. Pero este niño, al igual que otros tantos PAS, quiere ser como los otros y lo intenta, de manera que al intentar adaptarse al resto se le acepta. Y gracias a la atención que se le ha brindado y a la buena adaptación del niño, a la escuela esto le gusta mucho. Hay otros aspectos de Rod que no nos sorprenden. Debido a su rasgo, tiene una extraordinaria imaginación. Se siente atraído por todo lo artístico, especialmente por la música, algo que le ocurre a muchas PAS. Es divertido y un gran payaso cuando está en casa, y más cuando se encuentra rodeado de su público conocido. Desde los 3 años, piensa como un abogado, es decir, es rápido en darse cuenta de los puntos delicados y en hacer sutiles distinciones. Se preocupa por el sufrimiento de los demás y es educado, amable y considerado, excepto, quizás, cuando se ve abrumado por demasiada estimulación. Mientras tanto, su hermana tiene también numerosas virtudes, entre otras, su fortaleza y su estabilidad, que la convierten en un amarradero en la vida de su hermano. ¿Qué hace tan diferentes a Rod y a Rebecca? ¿Qué hace que usted haya respondido afirmativamente a tantos elementos del test que hay al principio de este libro, cuando la mayoría de las personas no responden del mismo modo? Es usted, ciertamente, de una estirpe distinta. Jerome Kagan, un psicólogo de Harvard, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de este rasgo. Para él, es una diferencia tan observable como el color del cabello o de los ojos. Evidentemente, él le da otros nombres, entre paréntesis, inhibición o timidez en los niños. Y yo no estoy de acuerdo con estos términos. Pero entiendo que desde el exterior, y especialmente en el escenario de un laboratorio, los niños que estudias parezcan inhibidos o tímidos. Simplemente apunto, tal como le discuto a Kagan, que la sensibilidad es el verdadero rasgo y que un niño de pie, inmóvil, observando a los demás, puede ser bastante desinhibido internamente en su procesamiento de los innumerables matices que puede estar observando. Kagan ha venido siguiendo el desarrollo de 22 niños con este rasgo, al tiempo que estudiaba a otros 19 que parecían ser muy desinhibidos. Según los padres, siendo niños, los inhibidos habían tenido más alergias, insomnio, cólicos y estreñimiento que la media infantil. De muy pequeños, cuando se les vio en el laboratorio por vez primera, la tasa del latido cardíaco era normalmente más alta y sometidos a estrés mostraba menos cambios. Entre paréntesis, el ritmo cardíaco no puede cambiar mucho si ya es alto. También bajo estrés, las pupilas se dilataban antes y las cuerdas vocales se ponían más tensas, haciendo que la voz cambiara y adquiriera un tono más agudo.
Muchas PAS sienten alivio al enterarse de por qué su propia voz se les antoja tan extraña cuando están activadas. Los fluidos corporales, sangre, orina, saliva, de los niños sensibles mostraban indicios de altos niveles de norepinefrina en el cerebro, en especial después de haber sido expuestos a diversas formas de estrés en el laboratorio. La norepinefrina está asociada a la activación. De hecho, es la versión cerebral de la adrenalina. Los fluidos corporales de los niños sensibles contenían también más cortisol, hidrocortisona, tanto bajo estrés como en casa. El cortisol es la hormona que se halla presente cuando uno se encuentra en un estado más o menos constante de activación o prevención. Recuerde, el cortisol volverá a aparecer. Posteriormente, Kagan estudiaría a los niños para ver cuáles de ellos se convertían en niños inhibidos. Descubrió que alrededor del 20% de los bebés eran altamente reactivos cuando se los exponía a diversos estímulos. Extendían y flexionaban sus miembros vigorosamente, arqueaban la espalda si se irritaban o intentaban alejarse y lloraban frecuentemente. Un año más tarde, 2/3 de los bebés reactivos del estudio eran niños inhibidos y mostraban altos niveles de miedo ante situaciones nuevas. Solo el 10% mostró bajos niveles. De modo que el rasgo es más o menos observable desde el nacimiento, al igual que ocurrió con Roth.